A ver, pensemos un momento en un rascacielos, en un coche o incluso en los cubiertos que usamos todos los días. Casi todo está hecho de metal. Pero, ¿de dónde sale esa fuerza tan increíble que tienen? Bueno, la respuesta está oculta, a simple vista, en un mundo completamente invisible para nosotros. Y aquí es donde empieza el gran misterio, ¿no? Usando prácticamente los mismos ingredientes, ¿cómo es posible crear cosas tan diferentes como la viga de un puente y un bisturí de cirujano? La clave de todo, como vamos a ver, está en la receta secreta que se esconde a nivel microscópico. Así que, para poder entender esa receta secreta, tenemos que meternos de lleno en el mundo interior de los metales. Y vamos a descubrir que la clave no está tanto en qué ingredientes usamos, sino en cómo se organizan por dentro, en su arquitectura interna. Imaginen que estamos viendo un piso, un suelo perfectamente embaldosado, donde cada baldosa es exactamente igual a la de al lado. Bueno, algo así es la plata pura a nivel microscópico. En ciencia, a esto lo llamamos monofásico, o sea que solo hay un tipo de estructura, todo es uniforme. Pero, a ver, ¿qué pasa si a ese suelo le ponemos un poquito de, no sé, de otro color? Pues al agregarle solo un poquito de cobre a la plata, el paisaje cambia por completo. Ahora lo que tenemos es un mosaico con dos tipos de baldosas diferentes. Ya no es uniforme, ahora tenemos dos estructuras sólidas distintas que conviven en el mismo espacio. Y para ponerle un nombre técnico a esto, cada una de esas áreas, cada tipo de baldosa, es lo que llamamos una fase. Entender cómo se forman estas fases y cómo se mezclan entre sí es de verdad el secreto para poder controlar las propiedades de un metal. Ok, pero la pregunta es, ¿cómo podemos ver la formación de estas fases si son invisibles? La respuesta es bastante curiosa. Lo que hacemos es escuchar su latido térmico mientras se enfrían. Lo que estamos viendo en este gráfico es cómo cambia la temperatura de un metal a medida que se va enfriando. Fíjense, un metal puro, el de la izquierda, se hace sólido a una temperatura fija, constante. Por eso se forma esa línea plana. En cambio, una aleación, la de la derecha, se solidifica poco a poco, a lo largo de un rango de temperaturas. Esta huella térmica es como si fuera el electrocardiograma del metal y nos revela todos sus secretos internos. Y justo cuando pensábamos que lo teníamos, la cosa se pone más interesante. Resulta que el hierro puro, incluso después de que ya es sólido, no se queda quieto. A medida que se enfría, sus átomos se reorganizan 2 veces, cambiando toda su estructura interna. Es como si un edificio cambiara por completo su distribución por dentro sin que lo tiremos abajo. Estos cambios, que se llaman transformaciones alotrópicas, son fundamentales para entender el acero. Entonces, si cada aleación tiene su propia y única huella térmica, ¿qué pasaría si pudiéramos juntar todas esas huellas en un solo mapa? Bueno, pues el resultado es, literalmente, la herramienta más poderosa que puede tener un ingeniero de materiales. Y así es como se crea un diagrama de fases. Es un trabajo de muchísima paciencia. Se preparan docenas de aleaciones diferentes, se registra la curva de enfriamiento de cada una y se van marcando esos puntos críticos donde algo cambia. Al final, se conectan todos esos puntos y lo que aparece es un mapa. Un mapa que nos dice exactamente qué fases vamos a encontrar a cualquier temperatura y con cualquier composición. Y aquí está la esencia de todo. Estos mapas no son solo algo académico, para nada. Son guías súper prácticas. Le permiten a los ingenieros predecir y controlar la estructura interna de un metal para conseguir, con una precisión increíble, las propiedades que están buscando. Perfecto. Ahora que ya tenemos las herramientas, volvamos a nuestro misterio del principio. Vamos a aplicar todo esto al mapa más importante de la ingeniería, el diagrama hierro-carbono, o sea, la receta del acero. Para entender el acero, primero hay que conocer a los protagonistas. Por un lado, la ferrita, es suave, es dúctil. Por otro, la cementita, es todo lo contrario, dura como una cerámica, muy frágil. Luego está la austenita, que es la fase madre, la que existe a altas temperaturas y donde empieza todo. Y finalmente la perlita, que no es una fase en sí, sino una creación, una mezcla íntima y súper resistente de ferrita y cementita. Muy bien, empecemos nuestro viaje. Imaginemos que estamos a una temperatura altísima. Todo el acero es una sola fase, uniforme, austenita. El carbono está totalmente disuelto en el hierro. Ahora, empecemos a enfriarlo, muy lentamente. A medida que la temperatura va bajando, de repente cruzamos una línea clave en nuestro mapa. La primera transformación está a punto de empezar, justo alrededor de los 800 grados centígrados.
Y ahí está, empiezan a nacer pequeños cristalitos de ferrita, esa fase suave y dúctil, justo en los bordes de los granos de austenita. Y claro, como la austenita está escupiendo hierro para formar ferrita, lo que queda de ella se va haciendo cada vez más y más rico en carbono. Y seguimos enfriando hasta que llegamos al momento decisivo, 723 grados Celsius. Hay que recordar esta temperatura. Es la temperatura eutectoide, una temperatura mágica en el mundo del acero, donde ocurre la transformación final, y la más importante de todas. Y aquí viene lo increíble. Toda la austenita que quedaba, de repente, ¡pum!, se transforma por completo en perlita. Ojo, no se transforma en una fase, sino en una estructura hecha de dos fases. Se forman unas capas finísimas, una de ferrita blanda y otra de cementita dura, como si fuera un sándwich a escala microscópica. ¿Y al final qué nos queda? Pues esta maravilla. Por un lado tenemos los granos suaves de ferrita, que actúan como un cojín, dándole ductilidad, y por otro, las capas durísimas de cementita dentro de la perlita, que impiden que el material se deforme fácilmente. Es esta combinación perfecta de algo duro con algo blando lo que le da al acero sus propiedades tan increíbles. Misterio resuelto. Pero claro, este principio no se aplica solo al acero, para nada. Es, de hecho, la base de toda la ciencia de materiales moderna. De hecho, esto del libro de recetas es la idea central. Los ingenieros usan estos patrones de transformación, como la eutéctica, donde un líquido se convierte en dos sólidos a la vez, o la eutectoide, que es la que acabamos de ver en el acero, para crear microestructuras complejas y a medida. Así que la gran conclusión es esta. Los diagramas de fase son la clave para poder diseñar materiales de forma intencionada. Al entenderlos, podemos crear aleaciones a medida, ajustando la receta y el proceso de enfriamiento para construir, pieza por pieza, el futuro de la tecnología. Y todo esto nos deja con una pregunta final que es fascinante. Si hoy ya podemos escribir las recetas para crear los materiales que necesitamos, ¿qué nuevas posibilidades vamos a desbloquear mañana? ¿Qué aleaciones extraordinarias con propiedades que hoy ni siquiera podemos imaginar seremos capaces de crear? El mapa del tesoro ya lo tenemos.